Hoy hemos tenido con nosotros a Miguel, profesor de plástica y arte, un completo artista. Y hay dos cosas que me han llamado mucho la atención. Una es el hecho de que va a llegar un momento en el que tengamos que silenciar la tecnología para volver a conectarnos con la naturaleza, con el arte y la creación. Y la otra, que la tengo aquí apuntada, es el hecho de buscar belleza en cualquier sitio, porque de alguna manera todos somos artistas. ¿Y a ti, Chris, qué te ha llamado la atención de esta entrevista? Pues sinceramente, detecto que los profesores que vienen ahora, estas nuevas generaciones, tocan muchísimo el tema de las emociones. Miguel nos ha contado un caso que a mí me ha impactado muchísimo, que es que a través del dibujo haya salido un caso de bullying y es algo que sinceramente, o sea, me parece muy duro, pero también me parece precioso, que a través del arte se conecte tanto el mundo de las emociones. Así que le doy las gracias a todos esos profesores que conectan todo lo que es el contenido de la asignatura con esa parte emocional para que esas personitas, ¿no? Esos alumnos se puedan desarrollar a nivel personal. Porque los profes, además de enseñar, tienen algo que contar. Descubre el primer podcast del mundo de profes para profes. Bienvenidos a Enseña Aprendiendo. Buenas tardes, estamos en otro capítulo de Enseño Aprendiendo. En este caso tenemos a un profesor con muchas inquietudes. Este profesor es Miguel y nos va a contar un poquito su historia, su trayectoria. ¿De dónde viene Miguel? ¿Cómo le surge esa pasión por la docencia? Bueno, yo comencé dando clases hace 8 años, lo considero poco tiempo relativamente, pero es verdad que desde que tengo 18 años tuve mi primer contacto con chavales jóvenes porque en mi pueblo, pues la manera con la que yo me fui pagando la carrera fue dando clases particulares de pintura, de dibujo, entonces como que he tenido siempre ese contacto con los chavales jóvenes que me han hecho entender y valorar bueno, que una de mis facetas, que es la educación, pues era una vocación que me gustaba, ¿no? Claro, porque, o sea, ahí mezclaste como dos cosas, ¿no? La pasión por la pintura y la pasión también por la docencia, ¿no? Al final, esa mezcla, o sea, ¿de dónde surge esa pasión por la pintura que te acaba llevando a la docencia? Por el arte, precisamente, casi vamos, con la edad que tienen mis alumnos ahora, o sea, los de segundo, sobre todo, 13 años. Yo era un chico bastante introvertido y yo creo que, bueno, las personas que tenemos esta personalidad así un poco más, bueno, pues más tímida, que nos refugiamos en el arte, y yo creo que a mí me ayudó mucho empezar en mi pueblo con clases particulares, que de hecho promovía el AMPA, ¿no? Lo que era antes la conocida APA o el AMPA, y me Ujú. refugié en esas clases, y eso con 13 años comencé a estar en estos cursos y fue creciendo, esa pasión fue creciendo hasta hacer bachillerato de arte y después pues la carrera de Bellas Artes. Y Miguel, ¿cuál es la magia que tiene la pintura que a lo mejor no tenga otra asignatura u otra actividad? ¿Qué es lo que te llena a ti de la pintura? Bueno, a mí me llena, yo hablo de pintura o de en general, porque yo me dedico En a muchos general. campos, ¿no? En el Sí. arte. Pues para mí es como un filtro de ver, sobre todo al alumnado, pues ayuda a entender el arte, o sea, a entender la vida a través del arte, ¿no? El contexto donde está. Cuando a uno le gusta la pintura o le enseñan a dibujar, yo creo que vas valorando y apreciando tu contexto, lo que tiene alrededor, vas valorando los colores de las cosas. Y si eso luego lo vamos ampliando a otros campos, ¿no? Como si te va apasionando el cine o la publicidad, el ir conociendo todos los campos de las artes visuales, ¿no? En general, te va haciendo que luego en la realidad, pues uno vaya por la calle y vaya disfrutando de otra manera que a lo mejor si no tiene esa conexión con el arte, pues yo creo que es como más plano, ¿no? Claro. Además, me llama la atención que el arte realmente tiene muchas más salidas de las que nos suelen contar habitualmente. Siempre se nos decía, no, si estudias arte o si haces bachillerato artístico solo vas a poder ir a un museo o hacer no sé qué. Pero yo tengo, por ejemplo, muchísimas amistades que del arte saltaron al graffiti, del graffiti a los museos
o a la customización o de pronto, como nos acabas de mencionar, a realizar anuncios. ¿Tú crees que se muestran realmente todo el abanico de posibilidades que pueden surgir a partir del arte? No, para nada. De hecho, yo recuerdo que incluso en la facultad, el último año, pues bueno, en ese intento, ¿no? de darte esperanza, ¿no? Decir, bueno, cuando acabes la carrera te van a dar la posibilidad de que tengas futuro, nos llevaron lo pusieron como ejemplo, que no está mal, pero bueno, que recuerda que yo como muy anecdótico fue lo de que, bueno, siempre puede hacer dibujos para peluquería, que no lo, vamos, que no lo critico, ¿no? Pero que ceñí no solamente a eso, ¿no? Claro. Que es verdad que hoy un artista visual es importante para muchas cosas, en muchos campos, ¿no? Y más con los conocimientos y sobre todo la formación que hoy la Facultad de Bellas Artes, ¿no? Que trabaja mucho con tecnología. Entonces, hoy en día estamos en el mundo de la imagen y tener en un equipo de trabajo a alguien que tenga la sensibilidad, el gusto y que tenga los conocimientos técnicos para aplicarlo al mundo del audiovisual, del visual, de la pintura, de la escultura. Yo creo que sí, que es una de las carreras con más salida. Es verdad que es complicado, pero la facultad o la formación que se da es muy abierta porque realmente luego ya, dependiendo de tu gusto, te puedes desarrollar donde quieras. Claro. Voy a cortar un segundo la línea de la entrevista porque me viene a la cabeza la película de La lista de Schindler, el momento aquel en el que aparece la niña vestida de rojo. Sí. ¿Cuánta fuerza, cuánta información y cuánta importancia tiene el color en ese fotograma, por ejemplo? Efectivamente, yo recuerdo incluso que esa película la vi yo en el instituto, o sea, en el colegio nos las pusieron. Sí. Y ese elemento icónico, ¿no? Del traje rojo, ¿no? Yo recuerdo que eso marcó mucha tendencia, ¿no? En la fotografía, en el arte, o sea, todo lo que simbolizaba, ¿no? De repente toda la película en blanco y negro y de repente solamente el traje rojo te llevaba pues eso, ¿no? A esa esperanza y ese sufrimiento también a la vez, ¿no? Muy chulo ese recurso, la verdad. Sí, sí, a mí me encantó. De hecho, es una de las películas que más me llamó la atención y también la vi en el instituto, curiosamente. Bueno. Eran clásicos. Somos de la misma quinta, más o menos. Sí, sí, por ahí. Oye, a mí, basándonos otra vez, volviendo, ¿no? Que me encanta este punto que le ha dado Martín, precisamente por eso, ¿no? Por cómo te puedes llevar esos colores, esa parte artística al aula, ¿no? ¿Cómo se transmite el arte dentro del aula? Pues yo intento un poco descolocarlo en el sentido de que no piensen que solamente van a ir a aprender a dibujar, ¿no? Empezamos la casa por el tejado, ¿no? Yo empiezo mi primera clase es con un espagueti. Le llevo un espagueti y le digo que, sobre todo, nos ponemos de acuerdo toda la clase y le digo que con ese espagueti ¿qué pueden hacer? Que pueden expresar sus sentimientos. Entonces se ponen de acuerdo en una temática y con ese espagueti, el hecho de que ellos se enfrenten a la nada, ¿no? ¿Qué hago yo con un espagueti, ¿no? Durante 10 minutos, lo vuelve locos, pero es para que ellos entiendan realmente que con un elemento mínimo nuestra cabeza funcione, es capaz de crear, pues, infinidad de cosas, ¿no? Y al final acaban partiendo los espagueti, creando dibujos, creando elementos. Entonces yo creo que se pueden transmitir muchas emociones a través de cosas muy mínimas en el aula, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Totalmente. Y además, yo recuerdo a un profesor que tuve de plástica que me enseñó un poco lo que era la libertad, porque normalmente a los niños nos enseñan pues a pintar o con pinturas de alpino o con ceras o con rotuladores. Y hubo una clase en la que me dijo, puedes mezclar lo que tú quieras, puedes crear como te dé la gana. Y me enseñó que otras formas de pintar eran posibles, igual que otras formas de realidad. Y en esta línea me gustaría saber qué valores te gusta o pretendes transmitir a tus alumnos a través del arte o de la pintura. A mí sobre todo la perseverancia y la constancia, ¿no? Que ellos sean perseverantes en una idea y que al final lo consigan y que se especialicen en lo que a ellos les gusta, más que intentar darle como unos parámetros a todos, decir, bueno, pues a ti te gusta esta técnica o te gusta contar esta historia de esta manera, profundiza, no te quede en lo superficial, ¿no? Y sobre todo que se animen, que yo creo que es muy importante que tengan
que se enfrenten a los trabajos y a las propuestas con alegría, que se enfrenten con ilusión. Y creo que lo más importante por nuestra parte es transmitirles esa emoción para que ellos de alguna manera se enganchen y no tengan los prejuicios en torno a no sé dibujar, o con esa edad sabemos que se comparan con otros niños, ¿no? Y para mí son todos parten como la línea de carrera, independientemente de los bagajes que tengan cultural o de dibujo, de, digamos, de manejo con el dibujo, ¿no? De facilidad, para mí parten todos de la misma línea. Y lo que pongo el peso es en la constancia, en el trabajo, en la ilusión. Y intento, más o menos, esa es mi vara de medir, ¿no? En ese sentido. De hecho, o sea, has comentado ya a lo largo de esta entrevista, ¿no? El tema de las emociones. A mí esto me llama mucho la atención porque yo la verdad que cuando estudié lo que era plástica, no trabajamos nada absolutamente relacionado con las emociones. Entonces, me pica la curiosidad. O sea, ¿cómo se pueden trabajar las emociones en tu asignatura? ¿Y tienes algún caso que te haya llamado muchísimo la atención que a través de esa actividad que planteaste en clase dijeras, wow, lo que ha salido de aquí, señores? Esto es increíble. Sí, salen cosas. Me viene a la cabeza alguna experiencia negativa en el sentido de que de ver a través de un dibujo una situación delicada de una niña a la que le estaban haciendo bullying, ¿no? Y de cómo ella esa rabia la sacaba a través del dibujo, ¿no? Y así como anécdota también recordar, o sea, yo empiezo, siempre tengo como dos actividades con las que empiezo y con las que acabo. Creo que es como que cierran bastante el círculo del curso y siempre acabo diciéndole que dibujen un árbol en torno a toda la psicología que hay en torno al árbol, ¿no? Y que ellos son ese árbol y que cuenten a través del dibujo del árbol cómo son ellos, ¿no? Y es verdad que un dibujo en el que tú le das un folio, no le das ningún parámetro a mano más que un folio y un lápiz o si quieren colores, y que ellos en ese dibujo se vean como árbol, se desnudan completamente, ¿no? Y es que los enfrenta a mirarse hacia adentro. Y a mí esa actividad me gusta porque es como cerramos el círculo y es bastante emocionante. De hecho, esa actividad ellos dibujan, pero luego la presentan en círculo. Y es un momento de charla que no se suele dar durante todas las... Ya me encantaría tener ese formato de charla durante todas las clases, pero es como un cierre en el que ellos realmente se dan cuenta de que todos los árboles son diferentes, que ellos son diferentes con respecto a sus compañeros y que en ese dibujo están sacando lo que son ellos o sus aspiraciones, ¿no? Y sus emociones, que es lo más importante para mí, ¿no? Qué bueno. ¿Tú crees que los adultos debemos dibujar más? Más y más árboles. O sea, sí. La Es verdad verdad que que está el yoga, que hay como bueno, hay recursos, ¿no? Para encontrarnos nosotros mismos, o sea, la meditación, lo que queramos, ¿no? Pero es verdad que a través del arte, si nos paráramos a analizar por qué cogemos unos colores, por qué nos fijamos en ciertos, una misma, el simple móvil, ¿no? Cuando fotografiamos con un móvil, ¿no? En qué nos estamos mirando, estamos contando mucho de en qué momento estamos y qué es lo que queremos comunicar también, al fin y al cabo. Y además de una manera muy abstracta, porque lo hacemos con las redes y si somos capaces de analizar esas imágenes, somos capaces de entender cómo está pasando el otro o qué es lo que está comunicando el otro de su interior, ¿no? Pero a veces Claro, como que solamente no nos da tiempo y solamente miramos imágenes, que es verdad que también es un problema la sobreexplotación de imágenes a las que nos vemos, el sobreconsumo de imágenes también es un problema importante, ¿no? claro, es no quedarnos por un lado, ¿no? Con lo superficial y por otro lado decir, oye, vamos a profundizar un poco más, ¿no? ¿Por qué estás haciendo este dibujo? ¿Qué quieres expresar? A mí me ha llamado mucho la atención lo que has comentado del tema del bullying, porque me parece, o sea, increíble, ¿no? Que a través de un dibujo una persona pueda expresar tanto. ¿Qué haces en esa situación tú como profesor, Miguel? O sea, en el momento que detectas esa situación que está viviendo esa alumna, ¿cómo lo gestionas? Pues, pues agradeciendo sobre todo que se haya abierto, porque recuerdo que eso era como un dibujo aparte que ella tenía, ¿no? Y me lo enseñó y fue como decir, oye, mira, lo estoy pasando así de mal y te lo enseño, ¿no? Y lo estoy conectando a través del arte, ¿no? Para comunicártelo.
Y es verdad que recuerdo que hablé con su tutora para comentarle la situación. Le dije, me dio miedo lo que vi en ese dibujo, ¿no? Y ponerlo en manos de la tutora y también, pues, en otros casos que he tenido, pues, también con el orientador, la orientadora, saber que realmente hay una ventana por la que se me está comunicando esa situación y, sobre todo, a partir de ahí, tener una conexión muy directa con el alumnado para que siga fluyendo la comunicación y ver cómo eso se puede ir minimizando, ¿no? Que también es importante, ¿no? Claro, Totalmente. ¿cómo abordar esa situación al final? El hecho de decir, ostras, se presenta un caso que es complejo y no dejarlo aislado, sino darle la importancia que tiene, que en este caso yo creo que es muchísima, y poderle proporcionar al final herramientas, ¿no? Para que pueda avanzar. Efectivamente. Sí, Y además entran ahí en un bucle de obsesiones, ¿no? Y entonces intentar que esas personas se vaya liberando y vaya sobre todo comunicándose y vaya relativizando todo para que tampoco, aunque exista esa presión, vaya entendiendo que es una situación delicada y que hay que salir de ahí y saber que tiene ayuda a su alrededor, que es muy, muy importante. yo lo que veo claro ahora es que yo, por ejemplo, de pequeño dibujaba mucho y se me pasaban las horas, sobre todo en momentos difíciles. Y siempre lo he tenido como una forma de meditación, que antes lo comentabas. Y en esta situación del alumno o la alumna del caso, lo que veo es que el dibujo le proporciona esa intimidad para a lo mejor compartir lo que está viviendo, ¿no? Efectivamente. El dibujo le está dando esa herramienta de decir, oye, yo me cubro ante me defiendo, ¿no? A través de la comunicación y quien sepa entender lo que me está pasando va a ser mi fórmula de escape. Y yo recuerdo que en ese sentido, pues a lo mejor con otros profes no, pero sí yo era como una liberación con ella para poder aliviar esa situación, ¿no? Y eso también es bonito. También ves cuando también los niños de alguna manera están sacando eso que tanto le está oprimiendo y que están encontrando una manera cuando uno lo cuenta siempre el problema va bajando, ¿no? Y yo creo que es muy importante. Claro, al final es soltar esa carga que tiene emocional, que deposita esa confianza en ti. De hecho, esto lo hablamos el otro día en un podcast donde precisamente un profesor se había dedicado a la docencia porque otro profesor le había salvado de una situación muy parecida a la que comentas. O sea, quiero decir que me parece súper importante la labor del profesor y sobre todo, ¿no? Que tú a través del dibujo hayas detectado esa situación porque no es fácil tampoco. No es fácil. Y es verdad, yo creo que yo creo que ocurre en otros sectores, ¿no? El que monta pues, un centro de desintoxicación, ¿no? Al final pues, lo mismo ha pasado también por esa situación, o gente que se dedica a la medicina porque han pasado situaciones. Yo creo que los profesores de alguna manera hemos tenido esa referencia con otros profesores, que yo en mi caso lo tuve con un par de ellos, un par de profesoras, que es verdad pues que te salvan de situaciones, porque con esta edad somos muy vulnerables y el tener como una conexión con alguien, ¿no? Que está fuera de tu contexto familiar y que de alguna manera te está llevando a una salida, ¿no? Que tú no ves, porque con esa edad no tienes tanta referencia, es muy importante. Y muchas veces no nos damos cuenta, los profesores, que somos referencias, somos como una pequeña escalera que estamos que le hace mirar fuera de su propio contexto, que una vez que ellos vuelven a las 3 a su casa, vuelven a un contexto que o les gusta o no les gusta, pero es verdad que en el periodo en el que están, sobre todo, que es la adolescencia, es complicado, es difícil. Miguel, ¿qué es lo más difícil de ser profesor de plástica? Desde tu punto de vista. Para mí, sobre todo, pues luchar con el estigma que tiene la asignatura, ¿no? Que es una asignatura amarilla y que yo creo que, aunque yo no, claro, yo como que no lo veo, yo sé que en el fondo los niños lo piensan y lo hacen y actúan, porque yo los veo en otra asignatura, los mismos niños, entonces el luchar contra esa idea de en la hora de plástica no hago nada, sobre todo este año, estoy en un centro de difícil desempeño, que es verdad que en un centro de difícil desempeño no son mis asignaturas, son unas pocas más, pero es complicado entender que ellos están allí para aprender y desarrollar cosas y que si ellos no se lo toman en serio, es complicado transmitir. Entonces, para mí, la incomunicación, el no poder comunicarme con ellos es lo que más me coarta, ¿no? Esa idea de no poder
comunicarte con ellos porque no se callan, porque no tienen respeto, o no. Entonces, este año que estoy comprobando esa otra parte de la educación, que está en un centro de difícil desempeño, es durilla, que la compensa otras cosas, por supuesto, pero que enfrentarse a un alumnado pues que no conoce unos códigos mínimos de respeto y de autoridad, pues eso es duro, la verdad. Claro. Sobre todo para los profes, perdona Martí, para los profes que están empezando ahora, o sea, ¿qué diferencia hay, ¿no? En cuanto al alumnado que te encuentras en un centro de difícil desempeño versus otro tipo de centro? Pues el año pasado estuve en un bachillerato de arte, en un centro donde había bachillerato de arte, que para un profesor de plástica, pues tener un bachillerato de arte, poder estar dando asignaturas tan bonitas como volumen o fundamento del arte, a este año pasar a unas asignaturas que son, bueno, las asignaturas son bonitas, pero no puede desarrollarla en su intensidad o en sus contenidos mínimos, ya cosas muy básicas como que se sienten y se pongan a trabajar y que te cueste media hora para que los niños estén sentados cuando en el otro sitio era pues, 2 minutos, es complicado. No sé si me he ido un poco de la respuesta, pero... No, claro, o sea, es que es precisamente, ¿no? Reflejar el hecho de que, claro, imagínate, un profesor que no tiene tu trayectoria, ¿no? De 8 años, aunque tú has dicho que es corta, pero a mí me parece que vamos, o sea, tienes una larga lista de experiencias, ¿no? Claro, un profesor que entra nuevo y, o sea, a mí me gustaría o sea, que le dieras igual un consejo también a un profesor que está empezando y que igual le destinan a este tipo de centros y dice, ostras, pues yo no tenía ni idea a lo que me iba a enfrentar. Entonces, Claro. igual esta previa, ¿no? Que le puedas hacer como un spoiler de lo que puede, o sea, a lo que se puede enfrentar para que básicamente el día que empiece, pues que diga, ostras, pues mira, gracias a Miguel, a ese consejo que me dio, esa experiencia que me pudo aportar, pues mi primer día ha ido un poquito mejor. Pues yo creo que cuando a veces, claro, yo creo que algo que nos diferencia a los profesores de los maestros es que los profesores como que estamos condicionados hacia aplicar unos contenidos, ¿no? Y los maestros tienen como una conexión más directa con el alumno, con esta parte más sensorial y nosotros como que estamos preparados más para contenido, ¿no? De alguna manera, por hacer una diferencia, ¿no? En este tipo de centros, yo el consejo que doy es como que te convierta un poco en un maestro, que olvide un poco los contenidos y te pare un poco más a escucharlo a ellos, a ver en qué situación están ellos y dependiendo de cómo estén esas energías, ya tú actúas. Entonces, claro, es complicado porque no es que yo cojo mi carpeta y hoy voy a dar este contenido, sino que tienes que ir preparado para cualquier cosa. Entonces, es una aventura, Lo que pueda pasar. lo que pueda pasar. Entonces, ese día tú llegas allí y estás durante 10, 15, 20 minutos, pues un poco viendo cómo están las energías y conforme a eso tener un poco la sensibilidad para saber si ese día hay que ir por una cosa como más formal o a lo mejor hay que trabajar en otro sentido. Y sobre todo para este tipo de profesores que llegan nuevos, que este año, yo he sido nuevo este año en el instituto, pero es verdad que he estado acompañado de compañeros que es la primera vez que dan clases. Y lo hemos visto sufrir. Yo he sufrido porque es mi primer año en el centro, pero cuando no tiene experiencia lo he visto que han sufrido mucho más, porque claro, enfrentarse de repente a un alumno complicado, pero que luego realmente también en este tipo de centros yo creo que el apoyo de los compañeros y entender que esta misma situación la están viviendo otros compañeros y tener esa Compartir, ¿no? compartir al fin y al cabo. Nuestras reuniones de equipo educativo muchas veces son terapia de grupo y al final pues, uno se alivia bastante, ¿no? De esa presión o esa frustración, ¿no? De decir, ¿me pasa solo a mí porque es el primer año o es porque es el primer año que estoy en un instituto de este tipo? Y no, y te das cuenta que realmente son situaciones complicadas y que por muy preparados que estemos, por mucha experiencia, a veces pues somos vulnerables a este tipo de perfil de alumnos que con sus circunstancias pues son las que hay, ¿no? Y realmente pues tenemos que estar preparados para cualquier cosa. ¿Cómo consigues, Miguel, volver a casa sin llevarte todo ese estrés, esas preocupaciones o ciertas situaciones que puedes haber vivido en el aula?
Pues, por suerte yo vivo en una casa con campo, yo creo que eso me ayuda mucho a que cuando llegue, pero sí es verdad que recuerdo este año con una compañera de decirle, tía, no te lleves el trabajo, no te lleves el trabajo a casa. Siempre le digo lo de la mochila, yo la mochila dejo el coche y al día siguiente la cojo. Y si tengo que hacer algo en el instituto, o sea, algo para el instituto, lo hago en las horas que tengo libre o intento en estas horas que tenemos libre o huecos que tenemos los profes, pues intentar como separar mucho la parte laboral de la parte de casa y no mezclarlo porque si no es verdad que emocionalmente es una carga importante, ¿no? Y saber separar que ellos son así, incluso no solo en su actitud, sino en sus propias vidas, que a veces nos encontramos con situaciones familiares que no somos psicólogos, pero imagino que es como un psicólogo que está todo el rato, eh, digamos, absorbiendo esas circunstancias y luego, pues, imagino que ellos tendrán sus métodos, ¿no? Yo creo que a mí me sirve lo de no llevarme el trabajo a casa, en ese sentido, ¿no? Y Claro, es que hacer es como así. una limpieza mental de cuando ya estoy en mi casa, pues estoy en mi casa. Y es verdad que no es tampoco tan así, pero bueno, sobre todo el no obsesionarte, porque si no, no descansa. Y si no descansa, al final no está al día siguiente con la energía como para empezar de nuevo, ¿no? Ahí, ¿tú crees que hay conciencias de ese desgaste psicológico que viven los profesores? Porque claro, tenéis vuestra terapia de grupo, pero ¿realmente existe algún otro tipo de apoyo psicológico o de ayuda para gestionar este tipo de situaciones en clase? Pues mira, en mi caso, nosotros recibimos una formación, estos primeros días antes de que llegue el alumnado, recibimos una formación de situación emocional, ¿no? Con el alumnado y para nosotros mismos lo agradecimos porque si de algo me tengo que quedar con lo que recibimos de aquella formación fue con esa idea de que el alumno esté tranquilo. O sea, al final es como quedarte con la parte emocional más que con el contenido. O sea, ya era como, vamos a reducir a que el alumno esté tranquilo porque estos 6, 7 horas que el alumno va a estar fuera una familia que es compleja, de un ámbito familiar complejo, por lo menos que durante ese tiempo el alumno esté tranquilo, para nosotros es un logro, porque va a entender que estando tranquilo se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Si nosotros le metemos caña con nuestros contenidos y no entendemos que ellos vienen de una situación complicada, donde vienen pues con un estrés emocional, con ciertas cosas que le están haciendo ser de alguna manera así, ¿no? Entonces intentar que ellos estén relajados, a mí por lo menos a nivel emocional, creo que me funciona mucho a mí y sobre todo intentamos transmitírselo a ellos. Y sí es verdad que tuvimos esta formación que yo la agradezco, pero tampoco sé qué es lo habitual. Entiendo que son muy pocos centros los que hay de difícil desempeño y creo que tienen la obligación de formarnos de alguna manera para que esto suceda, ¿no? Ujú. Eso te iba a decir, digo, esta formación se hace específicamente en este tipo de centro, ¿no? O Sí. se hace Yo no, en otros centros donde yo he estado no se nos prepara o no se nos da una mínima nociones básicas de salud mental o salud emocional, ¿no? Que de hecho en mi centro ahora le han dado un premio porque hay un aula emocional muy chula para que los niños está acondicionada con puff, con cojines. Desde nuestra aula hemos hecho una ruleta de las emociones. Y es verdad que el que haya en los centros un espacio así para que los chicos o sea, un espacio pues como un gabinete psicológico de alguna manera, ayuda mucho a que en las circunstancias en las que está la educación, ¿no? Como nos encontramos con estas realidades, el que haya una referencia de un espacio físico en un instituto así, yo creo que es importante, ¿no? Pues sí, la verdad, yo creo que es muy importante y sobre todo, claro, o sea, es que tiene, o sea, comparas, ¿no? Un día de Miguel, este curso, y con un día de Miguel, el curso del año pasado, ¿no? ¿Cómo cambia? O sea, ¿cómo lo notas tú con el alumnado en este caso? Porque me llama mucho la atención, no hemos tenido ningún profesor que nos haya contado esta experiencia y me parece muy interesante, sobre todo, pues por el contraste que te puedas encontrar. ¿O crees que realmente no hay tanto cambio? A mí me resulta un cambio importante en cuanto a mi ego propio como profesor, ¿no? Es decir, yo pues subo muchos contenidos en las redes y mis compañeros me dicen, ¿qué te está pasando este año que no subes apenas contenido? Claro, como profe, pues tú intentas aportar
contenidos que sean también de ayuda para otros profes, contenidos novedosos, que sean, pero claro, cuando realmente la complejidad de la situación no te impide subir estos contenidos, ¿en qué gano y en qué pierdo? Pues he ganado a nivel emocional en conocer a un alumnado, el meterme más en esta familia, el saber que la sociedad está compuesta de muchos niveles, ¿no? Sociales, ¿no? Y entender que de alguna manera la injusticia social existe y que muchos de estos niños están sometidos ya a una realidad que es muy cruda, ¿no? Entonces, por otro lado, eso, entender esas diferencias de cómo los contextos lo hacen todo. Y eso es muy importante. Y saber que tenemos una herramienta que los puede cambiar, aunque es una cosa como muy dura, ¿no? Porque al final es como no se cambia de un día para otro. Pero claro, comparando a nivel el Miguel del año pasado al de este año, es como un Miguel menos artista en ese sentido, que no ha podido compartir tanta información de lo que sería el día a día clase, pero yo creo que la experiencia que yo he cogido en el contacto con los niños, el verme sin recursos y cómo sacar recursos de la nada, para mí está siendo un aprendizaje muy importante. Y después a nivel de emociones, también pues, es bonito, también viví emociones y experiencias y anécdotas muy graciosas también, porque también creo que hay... Bueno, pues que salgan las anécdotas. Venga, venga. No Cuéntanos, sé, cuéntanos, sorpréndenos con esas anécdotas. yo me quedo siempre con una, porque fue como al principio, en la evaluación inicial, ¿no? Pues le pone a los niños pues, para entender cómo van, ¿no? Y recuerdo una muy graciosa este año, fue que tenían que dibujar un pentágono y, claro, la niña no sabía de dónde era el pentágono y teníamos en ese momento, aunque es verdad que luego a partir de la ley ha habido un poco de menos índice con el tema del móvil, ¿no? Sabéis, bueno, que la ley se ha aplicado para que, pero en nuestro centro es mucho más complicado erradicar el móvil en el aula. Pero sí recuerdo que al principio, como no se quitaban el móvil de encima, digo, bueno, pues ya que tiene el móvil en la mano, digo, mira el Pentágono, hay un edificio que se llama el Pentágono, digo, búscalo y así pues te sirve de inspiración. Y esta niña no tuvo otra cosa que hacer que llamar por teléfono al Pentágono. Y yo corriendo detrás de la niña, no llames, que esto va a ser una locura. Y claro, al día siguiente me decía, maestra, pues me han devuelto la llamada. Digo, ay, madre mía, qué locura, ¿no? Que te van a venir, te van a investigar, no sé cuánto. Y fue muy divertido ver que de un dibujo de un pentágono, la niña acababa llamando al Pentágono. Y fue un show, la verdad. Yo corriendo detrás de ella a la clase y ella llamando por teléfono al Pentágono. En fin. De vez en cuando están bien esas anécdotas, ¿eh, Miguel? Muy divertida. Yo esa me recuerdo que fue como de las primeras y la contaba todo porque, claro, recién llegaba al centro era una locura. Y viví esa experiencia, y la niña llamando al Pentágono y yo corriendo detrás de ella, fue muy curiosa. Antes nos has comentado, Miguel, que este año a lo mejor no está siendo el Miguel más artista, ¿no? Pero vamos a plantearlo así. ¿Qué tal si de pronto estás siendo más el Miguel Da Vinci de este año y les estás enseñando otro tipo de cosas a los alumnos, como a llevar una vida mejor o, por ejemplo, a convertir tu asignatura María en una asignatura Libertad o Bombona de Oxígeno? Porque seguro que hay algún alumno que al descubrir todo lo que se podía hacer con el arte, con la plástica, con el dibujo, te has abierto un mundo nuevo. Sí, sí, totalmente. Estoy casi focalizándome siempre que hablo como en el alumnado de primero y de segundo. Luego es verdad que el instituto a partir de tercero es casi como un instituto normal y los bachilleratos son fantásticos. Me focalizo un poco en eso porque es verdad que es como la etapa que yo creo que considero más sensible, ¿no? El primero o segundo de la ESO. Y sí que... Y se me ha ido la pregunta, perdóname. La pregunta es, ¿has conseguido inspirar a algún alumno mostrándole tanto las salidas como la magia del dibujo y que esa inspiración le ha podido transformar? Sí, mira, eso era, que lo que quería decir es que, por suerte, cuando yo llego al instituto de este año, había una asignatura que había creado una compañera mía, que luego se tuvo que pedir una excedencia, porque le habían llamado para trabajar, y esa asignatura se llamaba Artistas del Tiempo. Y esa me tocó darla a mí en primero y en segundo, pero estaba creado solamente el título, los contenidos tenía que hacerlos yo. Pero me parecía tan suculento el nombre, ¿no? Que, pues, me he inventado la asignatura en torno a las fórmulas de producción de cómo los artistas
han ido desarrollando esas técnicas conforme a sus necesidades en el tiempo y cómo se han ido comunicando de diferentes maneras, ¿no? Entonces, intentar meter a los alumnos por ejemplo, hicimos como una caverna gigante, ¿no? De así, paleolítica, en las que ellos tenían que pintar, pero cuáles eran sus deseos de ahora, ¿no? Y entonces, claro, pues ellos pintaban sus deseos, que si una moto, pues, que su papá saliera de la cárcel, pues claro, y era como una caverna así, pero en vez de pintar el típico rinoceronte o no sé qué, ellos pintaban sus deseos de ahora a través de símbolos. Y conectando con la pregunta, de ahí surgió pues una conexión muy bonita con ciertos alumnos, con una alumna en concreto, que le encanta el arte y que le gusta pintar, y darle a ella esa posibilidad a través de esta asignatura de conocer diferentes técnicas, como hemos hecho cosas con alfarería, con yeso, pues estoy en Granada, hemos estado intentando imitar las tallas de las yeserías de la Alhambra, cosas que al final, pues aunque sean de una forma muy mínima, no tan artística, pero seguramente que a ellos les va a conectar a la hora de que vayan a la Alhambra y entiendan cómo está hecho este elemento o entiendan otras cosas. Yo creo que, bueno, en ese sentido, sí que creo que ahora que acaba el curso sí hemos despertado en ciertos alumnos esa curiosidad que es bonito, ¿no? Que a través del arte pues se vean ellos como conectados. Hombre, tú piensas una cosa, que Steve Jobs, gracias a una clase de arte donde aprendió a dibujar letras y a escribir, creó todo lo que hay detrás de Windows, de Apple y demás. Nunca se sabe. O sea que la magia está ahí. Efectivamente, así es. Y en esta línea, Miguel, ¿qué técnicas utilizas para enganchar a los alumnos? Porque, claro, en estas clases se distraen mucho. Quizá en bachillerato sea más fácil, pero ¿qué contrastes y qué herramientas puedes utilizar con estos alumnos y cuáles otras con, por ejemplo, alumnos más maduros como los de bachillerato? Pues yo, por ejemplo, hay una que intento no usar, que es la de las láminas. O sea, para mí, de hecho, ahora como estoy utilizando algún recurso así ya último, porque es verdad que ya están más inquietos y es como el típico recurso en el que tú le das la lámina, el niño trabaja y tú estás más tranquilo, ¿no? Intento de todas no usarlo, ¿no? Pero sobre todo en la manipulación de objetos. Yo creo que hay unas generaciones que nos están viniendo que no han tenido la posibilidad de experimentar pues yo qué sé, yo es que en mi infancia vivía en un pueblo y entonces yo recuerdo de montar chozas con palés, desarmarlos. Entonces yo cuando tenía 14 años sabía clavar perfectamente madera o cortar madera. Hemos tenido muchos recursos en ese sentido que yo creo que luego lo he ido desarrollando y de alguna manera proyectando en los niños, ¿no? Y creo que estos niños son niños que no tienen habilidades psicomotrices o de entender de dónde vienen los colores, cuáles son los materiales. Intento abrirle mucho el abanico, más que en las técnicas artísticas, en los procedimientos, cómo surgen los colores, cómo se mezclan tal cosa. La parte científica también me interesa mucho. El año pasado, o sea, la semana pasada tuvimos en el instituto una semana de la ciencia, con 3 semanas de la ciencia, y construí una cámara oscura donde era una habitación, la habitación de las reuniones con la familia, y simplemente le hice un agujerito con una cartulina y se veía el exterior del patio, boca abajo, claro. Y yo me quedé flipado, que algo que yo pensaba que los niños sabían, bueno, niños y profe, compañeros, y claro, algo tan tanto como hacer un agujerito, una habitación y ver cómo se proyecta la realidad en el principio de la cámara oscura, ¿no? Y pues cosas así, esas experiencias que yo creo que son más, que van a aprender mucho más que si tú le dices, oye, hazme un trabajo copiándote de la Wikipedia sobre la cámara oscura, ¿no? Y yo Claro, creo que eso, pues, al final te complica un poquillo más, pero luego creo que el movilizarlo hacia la experiencia te da unos resultados mucho más atractivos, ¿no? Más enriquecedores, ¿no? totalmente. A mí me gustaría, Miguel, Miguel, sí, Chris. no, es que, o sea, me despierta mucho la curiosidad que transmite Miguel con el tema de, pues eso, ¿no? Las formas, los colores, las texturas. No sé si hubo alguna actividad que a lo largo de tu vida te cambió la forma de sentir el arte, de decir, ostras, esta actividad siempre la pongo en clase porque para mí significó un antes y un después y es una actividad, o sea, aparte de la del espagueti y la del árbol, ¿no? Que nos has comentado antes, alguna que tenga que ver con las manualidades, algo así que sea más de palpar, de tocar. No sé si experimentas el arte
ya no te digo con los pinceles, sino con los dedos. No sé si hacen algún tipo de manualidad. No sé, cuéntanos, que me genera eso, todo eso, mucha intriga. Hay como una actividad que este año no la he podido desarrollar, pero que me gustó, que me gusta mucho porque creo que abarca mucho, que abarca muchos niveles, ¿no? Pero hay como varias. Pero claro, bueno, voy a decir como la que más es la de la construcción de un museo pequeñito, donde los alumnos hacen de cartón pluma como un habitáculo. Lo primero que es que diseñan el suelo, ya utilizan las herramientas del dibujo técnico para hacer como el diseño del suelo, y después, una vez que se reúnen 4 alumnos, tienen que trabajar en colectivo para crear el diseño de esta habitación. Cada una de estas habitaciones luego son apilables con las del resto de habitaciones y crean un gran museo. Y en esos 4 alumnos se encargan de hacer el trabajo de como comisariar la obra de 4 artistas. Claro, tienen que buscar esos artistas que por lo general están vivos, y además, de hecho, muchas veces lo he hecho, en algunas ocasiones lo he hecho exclusivamente de artistas mujeres de Andalucía, también valorando esa parte crítica, ¿no? De la poca presencia, el poco porcentaje que hay de representatividad femenina. Y entonces yo, una vez que investigan la obra del artista, de hecho le obligo a que se pongan en contacto por Instagram, que hablen con ellos para que tengan ahí como una conexión directa, y Qué guay. y que luego lo hacen como la representación de su obra en miniatura, y se crean como... Joder, es que lo tengo ahora en el estudio, si no iba a poner. Pero es muy divertido, y verlo como luego estas maquetas se van complementando, cómo la van desarrollando. En la parte exterior de las paredes escriben una pequeña biografía con la imagen. Yo creo que este trabajo, este proyecto, lo mete en muchos niveles, y sobre todo el más importante, que es entender el arte actual, ¿no? Que los niños entren a un museo sin prejuicios y no tengan problemas de esto no lo entiendo, aquí hay una mancha roja, sino que a través de conocer a los artistas ya en Instagram, que ahí lo investiguen y sepan por qué hacen esas cosas, le hace conectar mucho con el arte, ¿no? Y esa me gusta mucho. Tengo otra también, que es que la hice durante varios años, que es la de la Bauhaus, donde ellos se convierten en diseñadores de muebles, diseñadores de juguetes, pues las diferentes disciplinas que tenía la Bauhaus, ¿no? Y es muy divertida. La verdad que es muy guay. La verdad es que, o sea, cuando planteáis estas actividades, yo pienso, ¿yo puedo ir a tu clase? Porque de verdad que a mí me encantaría. Yo, vamos, en plástica, lo que recuerdo, ojo, que fue, vamos, lo único que aprendí a hacer fue una mosca animada, ¿sabes? Porque tenías que coger un animal y ponerle cosas aleatorias. Y es lo que más, con lo que más me quedé. O sea, imagínate. Qué Pero bueno. la verdad que, o sea, me ha gustado mucho, ¿no? El tema de también, que esto lo hemos hablado con otros profesores de arte, ¿no? El hecho de decir, ostras, la poca presencia femenina, que de repente, pues eso, lo pongáis encima de la mesa, también artistas dentro de la comunidad, ¿no? Que hay Sí, veces que es como, vale, conoces a la élite, pero oye, ¿y lo de casa qué, no? ¿Qué pasa con lo que está, con lo que gira en torno a tu entorno, básicamente? Entonces me parecen actividades que al final también conectan con ellos, porque es como, ostras, pues si es que esto es que está aquí. Y está aquí, además, efectivamente. en Granada, teniendo la Alhambra, pues, ¿qué Ya. más? Incluso ¿Qué había más? años, este año no lo he hecho porque no he tenido, no me ha dado tiempo al final, pero que si otros años, por ejemplo, sí que he buscado algún artista local, o bien, si no he podido traerlo a clase, sí que le he hecho una entrevista en su estudio, para que ellos conozcan pues cómo trabaja ese, y después lo hemos puesto en la pantalla, ¿no? Y en plan yo reportero ahí yendo al estudio, y que yo entienda que ese artista, pues que vive a 3 calles de donde viven ellos, ¿no? También, ¿no? Qué Claro, bueno. para contestarles. Me Yo encanta. tengo una pregunta, Miguel, que, claro, me ha venido ahora hablando de arte, y es cómo podemos entender la evolución del arte cuando vemos en el pasado pinturas a lo mejor pues como las Meninas o El Grito o esculturas como las de Botero, y de pronto vamos a un museo y vemos una lata de tomate frito, o vemos estas esculturas tan modernas que son tan difíciles de interpretar. ¿Qué opinión te merece esta evolución o estos nuevos artistas?
Pues yo siempre hablo de que, bueno, que Marcel Duchamp fue el que rompió ahí la baraja, ¿no? Como quien dice, ¿no? Y puso sobre la mesa la capacidad que tiene el artista. O sea, que el arte es lo que el artista quiere que sea arte. Y siempre le digo a ellos, ¿tú abandonarías todos tus intereses para defender que ese folio en blanco que tú tienes delante es arte? Pues eso es lo que hacen los artistas, dedicar su vida a defender su teoría y a defender que eso, que lo que ellos creen, es arte. Y claro, hay una visión que no solamente no está ni en la parte manual ni en la parte, es una parte de filosofía, de ver lo que se ha hecho antes, de ver cómo con eso eres capaz de transformar otras sociedades, ¿no? Los contextos más cercanos y los más lejanos. Cada artista tiene la posibilidad, o no, pero bueno, se intenta de llegar a los ámbitos a los que uno quiere, ¿no? Y entonces le digo que al final es una cuestión de pasión, de perseverancia. De que si tú crees, investigas sobre que ese espagueti en sus múltiples versiones es una obra de arte, si quieres lo consigues. Entonces, al final, ¿qué pasa? Que al final acabamos viendo un espagueti en un museo. Pero al final es una cuestión de perseverancia y que creo que son valores también importantes, que ellos sean, que también estamos en un momento en el que, no me gusta, pum, otra cosa, ¿no? Venga, otra cosa, cambiamos, como que cambian, está muy acostumbrado a este cambio de imagen, ¿no? De venga, esto, y entender que no, que si nos centramos en una fórmula, en algo que esté totalmente conectado con nuestra forma de ser, al final podemos estar toda la vida investigando sobre algo que va a ser lo que puedas prosperar, ¿no? De alguna manera, ¿no? O sea que de Por lo alguna menos dedicarte, manera todos hacemos arte. De alguna claro, manera. sobre todo eso, entender que todos somos artistas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y bueno, es que me estaba acordando de, no sé si lo has visto, el capítulo de Los Simpsons, donde Homer se enfada porque no es capaz de construir una caseta para pájaros y del enfado la machaca y vienen unos especialistas en arte y acaba convirtiéndose en referencia. Claro. Bueno, de hecho, de Los Simpsons precisamente, uno de mis artistas favoritos y amigo también, que es Federico Guzmán, de un capítulo de Los Simpsons en el que mezclaba la planta del tomate con la planta del tabaco, El tabaco. lo convirtió en uno de sus obras. De hecho, este artista ha puesto en Reina Sofía. Quiere decir que al final la realidad y la ficción no están muy separadas del mundo del arte. O sea Qué que bueno. tenéis un punto de que a veces las cosas que vemos en la tele o que vemos... Sí, sí, sí. Oye, Miguel, y a través del arte, ¿cuál es el legado que te gustaría dejar a tus alumnos? Uf, no sé. Hombre, sobre todo que me recuerden como una persona que le ha intentado transmitir la belleza de las cosas y de la vida y de lo más simple. Una de las cosas con las que también acabo la asignatura es la de la película de American Beauty, ¿no? En el que él está con la cámara grabando la bolsa y, y se llama la belleza, ese ejercicio, ¿no? La belleza. Y le digo, fijaros durante un minuto en algo que esté en la naturaleza y quedaros grabando eso que para vosotros es bello, ¿no? Y para mí creo que el mejor legado que le puedo dejar a mi alumno es que por lo menos abramos ese corazoncito y que entiendan que la belleza está en cualquier sitio y que ese momento de la bolsa de la película de American Beauty, pues si a través de la asignatura hemos podido hacer que ellos abran su corazoncito y entiendan la belleza de cualquier cosa, seguramente para mí sería bueno, pues el mayor de los premios, ¿no? A esta dedicación, ¿no? A este trabajo, ¿no? Qué bonito la verdad, porque al final, o sea, no solo les estás transmitiendo, ¿no? Todos los valores, sino también ese recuerdo de decir, ostras, todo está en función de cómo lo mires. Y si tú Efectivamente. le das ese toque a esa cosa, ¿no? Porque al final todo, ¿no? Lo podemos orientar de una manera o de otra, pero mirarlo desde el punto de vista desde la belleza, pues es como reforzar un pensamiento y una actitud, pues que a ellos les va a empoderar, básicamente. Así que, Efectivamente. qué bonito, Miguel. Bueno, Pues sí, un la verdad poco que así. sí. De hecho, me hace pensar en momentos cotidianos, ahora que hemos hablado de Instagram y de otras redes sociales, que a lo mejor cuando estamos a gusto, vamos a pasear con una persona con la que nos llevamos bien, a la que queremos, que nos agrada,
Y hay momentos, o incluso solos, en los que miramos un parque, miramos un paisaje y hay un cuadro ahí, como comentas, que debido a la emoción o en el momento sentimental en el que estamos, nos transmite una cosa u otra. Y se puede convertir en un elemento de inspiración o incluso todo lo contrario, en un trauma. Y me gusta mucho esa parte de la pintura, cómo se unen las emociones, la filosofía, que es algo que no me solía plantear y que puede impactar mucho a una persona e incluso cambiarle la vida, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que has dicho, acompañar el arte de la filosofía es muy importante. Y del espíritu crítico, no solamente quedarnos con el arte como un elemento de mímesis, ¿no? De intentar representar algo, sino que la filosofía, todo ese espíritu crítico de las cosas que están ocurriendo también y que la política también, hay que ser el arte tiene un componente político también muy importante, ¿no? Y que bueno, que es importante que los niños entiendan que son recursos que están ahí con ellos, ¿no? Pues te quería pinchar un poquito, Miguel, porque tal y como están las tecnologías ahora, con las inteligencias artificiales, ¿es posible que una inteligencia artificial pueda sustituir al artista? No, yo creo que no. Yo creo que cuando, yo creo que las tecnologías, igual que han existido siempre, las tecnologías, al final una rueda es una tecnología, ¿no? Todo lo que nos ha ido acompañando, que nos ha hecho facilitar las cosas, creo que no sustituye de ninguna manera a otros valores, ¿no? El otro día, ¿no? El hecho de meterlo en cómo funciona una cámara oscura, en esa magia que tiene la fotografía analógica o no sustituye para nada a la fotografía digital. Y creo que una inteligencia artificial nos va a descubrir otras cosas, otras facilidades, pero no va a sustituir lo que la historia del arte o hasta donde estamos llegando hayamos hecho. Yo creo que no. Nos va a acompañar en el desarrollo de cosas, pero yo pienso, bueno, las imágenes que vemos, sí es verdad que, bueno, ya lo había, ¿no? El hecho de que nos plantea si lo que vemos ya es real o no es real, lo ha hecho una máquina, lo ha hecho una persona, ¿no? En eso sí es como, pero yo creo que estas generaciones ya están acompañadas de ese descrédito en torno a lo que es verdad y lo que no es verdad, como que no tienen tanto apego a lo que es real y no. Entonces yo creo que nos va a acompañar la inteligencia artificial, pero no va a sustituir para nada a las cosas que se puedan tocar, a las emociones, a cosas que son mucho más directas. De hecho, bueno, estamos viendo que al final, y yo espero, o sea, que toda esta tecnología que nos va llevando, ¿no? Por ejemplo, el uso del móvil, ¿no? Parece que el móvil al final hace que la gente que está muy rodeada de tecnología también necesite ese espacio de no tener tecnología para liberarse. Y yo creo que llegará un momento en el que de alguna manera un poco más masiva no intentemos como silenciar la tecnología para vivir. Entonces, parece que la tecnología nos lleva ahí al vértice del precipicio, pero yo creo que al final nuestra condición humana nos va a llevar a equilibrar lo virtual con la experiencia real, de alguna manera, ¿no? Claro, al final encontrar ese punto de equilibrio donde, oye, la tecnología va a estar presente porque al final hay cosas que no podemos evitar, por así decirlo, porque van con la sociedad, van con la vida, pero sí que es verdad que, claro, también esa sobreinformación, ese exceso de pantalla, pues hace también que busques una alternativa de decir, mira, necesito detox y liberarme de todo eso, ¿no? Que también es necesario, el contacto humano, lo que tú decías, la parte emocional, que esto tiene que estar en nuestro día a día y que evidentemente va a estar. O sea, Sí. esto es así. Pues nada, Miguel, oye, ha sido un placer, o sea, de verdad, salimos encantadísimos de esta entrevista. Nos has aportado muchísimo arte, Muchas muchísima gracias. belleza, la verdad. A mí me ha encantado también que, pues eso, que te hayas abierto, que nos hayas contado la magia de todo lo que puede expresar un dibujo, que me parece una fantasía. Y nada, simplemente darte las gracias por tu granito de arena. Gracias a vosotros por darme esta posibilidad y creo que estoy haciendo una labor muy interesante de compartir esta experiencia y que los que vienen detrás y los que están al lado, ¿no? Y por delante, ¿no? Pues también vean cómo estamos y sobre todo, pues que gracias a vosotros, que al final es una herramienta que nos hace aprender unos de otros, ¿no? Que es muy importante.
Así que nada. Exactamente. Enseña aprendiendo. Efectivamente.